Muy buen día, estimado profesor Ángel Infantes Cruz. Bueno, en esta oportunidad le voy a explicar un poco más o un poco relatar lo que ha sido desde el inicio hasta la parte del desenlace de mi estudio de caso final. Bueno, vamos a proyectar ahorita un poco la pantalla. A ver, iniciando un poco también describiendo la parte de los datos generales del paciente. Es un joven de 23 años que en la actualidad se encuentra en curso en educación superior universitaria. Bueno, es un estudiante que reside actualmente en el distrito de San Oliver y Gancho y que en dos oportunidades se tuvo como sesión de entrevista la oportunidad de recoger e interactuar con el personaje en cuestión. Muy bien, pasando a la parte de recolección de datos y un poco más de los ámbitos que se ven en la anamnesis. Un poco recogiendo la parte del problema actual. Si bien en el problema actual el joven nos menciona que al comienzo de la cuarentena o de la parte del confinamiento, el joven empezó a sentir sensaciones extrañas en su comportamiento. Por lo mismo que tanto se prolongó el periodo de cambio, empezó a sentirse un poco más aburrido en cuanto a las actividades, debido a que previamente al confinamiento, él era de hacer ejercicios, él era de trabajar y él era de hacer actividades fuera de casa. Enseñaba también a estudiantes académicos y también era un académico que también se estaba preparando para la universidad. Ahora, por otro lado, también el joven nos comenta que estaba cansado de la monotonía que vivía en casa. Esto en oportunidades hasta limitantes de tres oportunidades. Quiso irse de casa por la misma convivencia que tuvo con su madre. Ya tenía todo planificado para poder mudarse. Sin embargo, como llegó desprevenidamente el suceso actual, se postergó la fecha según el paciente. Ahora, justamente entrando a la parte de familia, aquí podemos comentar como principal progenitor del paciente que su padre falleció a la edad de 49 años. Eh, Fue exactamente hace 4 años de la actualidad hacia atrás y que por otro lado, en la actualidad, su madre se encuentra todavía con vida, no con un trabajo estable, sin embargo, de alguna manera trabaja de manera independiente, tiene ciertos rasgos de temperamento colérico, pero que ahora, en la actualidad también ya tiene una pareja, su madre, que sería como el padrastro del mismo individuo, ¿no? En esta parte también recata que pues tiene una hermana menor que él, que solamente son dos y que han sido criados directamente por parte de su padre fallecido y su madre en la actualidad todavía con vida. En la parte del estilo de crianza de ambos era un poco diferente el trato que él recibía a la que hoy recibe su hermana. Él en la actualidad tiene 23 años, ella tiene en la actualidad 18. Él, si bien recibió un trato un poco más estricto porque fue más castigado, en su adolescencia fue un poco más rebelde, un poco más extrovertido, siempre ha sido así, era mucho de entretenerse, era mucho de poder decir lo que él pensaba, era mucho de ser impulsivo. Pero en cuanto al cariño, como lo manifiesta el evaluado,
sí fue equitativamente el cariño y la parte de afecto que se daba hacia los dos individuos, ¿no? Ahora, ahora entrando a la parte justamente de examen mental, que es donde más se puede visualizar, se puede notar, se puede señalar la parte de lo que el paciente puede incluir dentro de su diagnóstico, ¿no? En la parte del pensamiento, cosas puntuales, en la evaluación el joven presenta un pensamiento normal. En el contenido del curso, en el tiempo y año presente, no tiene dificultades. En cuanto a la conducta, manifiesta actitudes pacíficas, respeta y escucha con atención la opinión de los demás. Sin embargo, menciona que él también trata de evitar confrontaciones y evitar conflictos, por lo mismo que, si bien en su adolescencia tuvo ciertos rasgos un poco más impulsivos, sin pensarlo tanto, ahora sí trata de evitar esas situaciones para no poder reaccionar como él no lo quisiera, ¿no? Y justamente entrando a la parte de los impulsos, justo en el control de impulsos, el joven habló, refirió que si bien tiene control de impulsos y no tiene una dificultad, pero en el caso de que se presente alguna molestia o algún tipo de humillación hacia él en las palabras, él siempre actúa de manera en voz alta y de manera que implique un poco su ego, ¿no? Que saque un poco la parte de la autoridad, un poco la parte de sí mismo, que no quiere quedar atrás en el tipo de discusión o diálogo que quede con una persona. Lo que se comentó de parte del individuo. Ahora, por la parte de las pruebas psicológicas, se aplicaron básicamente 5. Al comienzo planteadas 3, pero 2 para evitar indicadores de descarte. Primero, para evaluar la parte de personalidad, se ve la parte del test de la figura humana. Esta técnica, como ya un poco mencionado previamente, evalúa la parte de la personalidad del paciente. ¿Qué se ha visto en la parte del dibujo del paciente? Si bien no presenta problemas intelectuales, tiene un buen poder intelectual, tiene rasgos de buen poder intelectual, rasgos de buen dominio social, no tiene mucho contacto con amigos, incluso en la actualidad, aunque más virtualmente. Tiene una autoconfianza de sí mismo, una confianza de él, no hay problemas de autoestima. Es una persona extravertido, según el manual de Macover, que nos explica que se puede interactuar si él ve la parte de la oportunidad en su mismo entorno. Sin embargo, en la parte justamente en la parte de las manos que vemos en la actualidad con el dibujo, nos dice en el manual que es un símbolo de evasión, un símbolo que trata de ocultar algo que si bien se ve esa característica más se ve en personas de rangos o antecedentes de delitos graves, pero que en él no sé, no tiene la misma situación, pero que trata de ocultar algo en esa parte y es más que todo lo que vamos a ver de repente a continuación más adelante. Muy bien, el test de Bender. ¿Qué vemos en el test de Bender? Aquí lo que básicamente es organizar, o bueno, hay que ver la parte de organicidad en el individuo que en cada una de las figuras, de las 9 figuras que se vio en el test, él las dibujó correctamente acorde a cada uno de la forma de la ilustración y además lo hizo en una sola hoja que explica que no hay problema de extensión, no hay problema de organización y que no va por ahí la carencia. Aquí están las 9 figuras, si bien no están tanto en fila,
pero está de alguna manera ordenada porque en ese orden se mostró cada una de las ilustraciones. Ahora, por parte del test de Beck, este test es una prueba psicométrica, una prueba con ciertos ítems, donde cada pregunta nos permite pues, evaluar cierta parte de la depresión en el joven en caso de tenerla y si no, ver el nivel que se encuentra. Obtuvo un puntaje mínimo de 4 puntos, que esto está obviamente entre el rango de 0 a 13, que simboliza que una depresión mínima, que no carece de este sector. Y bueno, aquí a continuación se muestra una de las pruebas que se puede ver, ¿no? De la realización. Ahora, también entrando a la parte de la inteligencia, justamente apoyándolo con lo que sale en el test de Macover, el joven, además de que el test de Raven ve el nivel de inteligencia del paciente, presenta un coeficiente intelectual medio, que no está ni alto ni bajo, pero de que no tiene una deficiencia en esa parte. Lo que aquí, como prueba de manera virtual, se hizo que corresponde a un coeficiente entre 95 y 20, que no hay más indicios de ello. Ahora, entrando justamente a la última prueba y la más rescatable, de las 5 que se realizaron, vemos el test de clima social familiar, otra prueba psicométrica, pero que fue al final un punto flaco dentro de las 5 que pudimos, que se pudo rescatar de este estudio de caso. Si bien el paciente obtuvo un puntaje total de 50 puntos, que la prueba en sí consta de 90 ítems, menciona que está entre un rango de 36, perdón, al 55, que en pocas palabras simboliza un clima social familiar promedio. ¿Esto qué quiere decir? Y como también cada una de la parte de la anamnesis lo menciona, él ya arrastraba 3 oportunidades de poder irse de casa, que se sentía aburrido, que ya no se sentía de alguna manera igual, y más ahora con la convivencia que tiene con su padrastro, que de alguna manera todavía no se llega a adaptar con él, ¿no? Bueno, aquí está una más evidencias de la misma prueba, ¿no? Y como diagnóstico final, entre los síntomas comparados justamente con el manual del DSM-5, se obtuvo un resultado o un diagnóstico del estrés agudo. ¿Por qué el estrés agudo? Muy bien. Si bien había otro trastorno, porque al final y al cabo el estrés agudo es un trastorno de estrés agudo, también hubo posible vínculo con otro trastorno que se llama de adaptación, pero que sin embargo no tenía más síntomas que el estrés agudo, puesto que sí tiene integración en cuanto socialmente, pero que al tener esta barrera de la cuarentena no lo dejó desenvolverse, ¿no? Pero más que todo es un estrés agudo y parece por la siguiente oración que voy a mencionar. Un malestar psicológico intenso, prolongado o reacciones fisiológicas importantes en respuesta a factores internos o externos que simbolizan o se parece a un aspecto del suceso traumático. Bueno, aquí, en vez de repente un suceso traumático, puede ser un factor externo o que depende más de su entorno. En el caso es de su madre, con la que tiene más confrontaciones y con la que suele tener más diálogo y convivir en casa, ¿no? Ese es uno de los diagnósticos con la que más encaja y porque también tiene un malestar psicológico prolongado, como sale en la misma parte del diagnóstico del manual de DSM-5 de trastornos. Muy bien,
hasta aquí llega la parte de la exposición. Espero haya sido interesante y haya sido agradable poder escuchar cada uno de los puntos del estudio de caso, profesor, y que tenga muy buen día.